Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 6, Episodio 7, Vietnam, segunda parte. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea, el podcast en el que analizamos procesos históricos que tienen que ver con nuestro presente. Este es el segundo episodio sobre la Guerra de Vietnam, así que si no has escuchado el primero, te sugiero que lo hagas antes de escuchar este. Te dejo el enlace en la descripción. Antes de iniciar, debo decir que este episodio está marcado como explícito, al igual que el anterior, y desde este momento lanzo la advertencia. El contenido que estás por escuchar contiene descripciones explícitas sobre crímenes de guerra y podría resultar perturbador para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Vamos a retomar el hilo del final de nuestro episodio anterior, y es que cuando se llegó a los Acuerdos de Ginebra en 1954, se dividió Vietnam en dos países, que, como sucede en el caso de Corea, o pasaba también en aquellos entonces con Alemania, en realidad no se llamaban Vietnam del Norte ni Vietnam del Sur, sino que la del norte era la República Democrática de Vietnam, con capital en Hanoi, y la del sur era la República de Vietnam, con capital en Saigón. Los acuerdos de Ginebra tenían la intención de realizar un referéndum en 1956 sobre la reunificación de Vietnam, referéndum que tendría que celebrarse en 1958 y había significado el final de la participación francesa en la guerra de Vietnam, es decir, que Francia había salido por la puerta muy chica de Vietnam. Y al respecto podemos trazar lo que eran aquellos regímenes, la Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En palabras de Max Hastings, eran tiranías gemelas. Por un lado, la República Democrática de Vietnam continuaba con las prácticas del Viet Minh para reeducar a la población que estuviera renuente a aceptar el comunismo, además de iniciar una serie de requisas y detenciones arbitrarias, lo que generó un éxodo de personas que no estaban de acuerdo con el régimen de Hanoi, y en muchos casos las familias se separaron y no volvieron a verse por décadas, si es que en algún momento se reencontraron. Al tiempo, en el sur, y debe decirse en menor medida que en el norte, también hubo una suerte de éxodo de quienes no estaban del todo de acuerdo con la instauración del régimen en Saigón. Después del referéndum del Estado de Vietnam, que ojo, no es el referéndum de reunificación, sino uno en el que se preguntó a la población sobre si deseaban una monarquía o una república, Vietnam del Sur se convirtió en una república. Hay que decirlo, una república títere de los Estados Unidos, quien impuso a Ngo Dinh Diem primero como primer ministro y luego como presidente de la República de Vietnam, que instaló su gobierno en Saigón. En Vietnam del Sur estaba la guerrilla del Viet Cong, o Frente de Liberación de Vietnam, que contaba con infiltrados en el norte, del norte que comenzaban a llegar a partir de la cancelación del referéndum de 1958. Para Vietnam del Norte, este será el casus belli de la guerra. El gobierno de Saigón no fue mucho mejor que su contraparte de Hanoi. De hecho, las detenciones arbitrarias, la caza de simpatizantes del Viet Minh y del Viet Cong y la búsqueda de evitar a toda costa que se diera la reunificación de Vietnam será el rasgo distintivo de este gobierno, que además tendrá acusaciones de corrupción y de ineficiencia, pese al apoyo logístico y financiero que recibía desde Washington. Quizás la diferencia era que las atrocidades del gobierno de Hanoi eran conocidas únicamente en las cárceles y centros de detención de la República Democrática de Vietnam,
en tanto que las atrocidades que cometía el gobierno de Saigón eran públicas, no solo para su población, sino también para la comunidad internacional. El gobierno survietnamita estaba, como ya hemos dicho, asesorado y sostenido por Estados Unidos. Desde la firma de los acuerdos de Ginebra, había Estados Unidos empezado a enviar asesores y posteriormente soldados a Saigón. Junto con ellos, una horda de periodistas estadounidenses fue llegando en aquellos años de tensa calma que pronto llevarían a la reactivación de las hostilidades. Fue gracias a la intervención periodística que se supo que los asesores militares estadounidenses, pese a las prohibiciones que tenían de intervenir en los combates entre la guerrilla del Vietcong y el ejército survietnamita, lo hacían, y también del uso de armas como el napalm. Justo en este punto recuerdo una muy famosa cita de Maquiavelo que contradice el reduccionismo en que se ha caído al considerar que su obra se trata de que el fin justifica los medios, en la que dice Maquiavelo: sin embargo, no es posible llamar virtud a exterminar a sus ciudadanos, traicionar a los amigos, carecer de palabra, respeto, religión. Tales medios pueden conseguir poder, pero no gloria. Fin de cita. Y es que las prácticas del gobierno de Saigón y de Estados Unidos en última instancia, aparte de conocidas, fueron muy impopulares, tanto que terminaron por elevar los números del Vietcong, que además contaba con el apoyo de Vietnam del Norte. Durante las administraciones de Eisenhower y de Kennedy, la intervención de Estados Unidos en Vietnam era indirecta, teóricamente solo a través de asesores y ayuda financiera. De hecho, es posible especular que Kennedy no habría tenido intención de formalizar la intervención hasta después de vencer en las elecciones de noviembre de 1964. Lo cierto es que el 22 de noviembre de 1963 Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Sobre esto dedicamos en su momento el episodio 6 de la tercera temporada. Te dejo el enlace en la descripción por si gustas escucharlo. Kennedy fue asesinado en noviembre de 1963, pero ese mismo mes también fue asesinado Ngo Dinh Diem, el presidente de la República de Vietnam, en un golpe de Estado orquestado por Duong Van Minh. Tras el asesinato de Kennedy, asumió la oficina oval su vicepresidente, Lyndon B. Johnson, con las elecciones presidenciales en puerta y la creciente sensación de que la teoría del dominó, esta que decía que con que cayera un régimen al comunismo, todos los demás como fichas de dominó caerían también al comunismo, con la idea de esta teoría, de que esta teoría se cumpliría en Asia, el incidente del Golfo de Tonquín en agosto de 1964 proporcionó el pretexto perfecto para una intervención masiva en Vietnam. Ya desde inicios de 1964, el gobierno de Johnson había iniciado operaciones de infiltración en Vietnam del Norte. Cierto es que ninguna de estas operaciones tenía éxito y probablemente no tenían la mínima intención de tenerlo, sino la finalidad era generar presión en Hanoi. Muchos paracaidistas fueron capturados por los soldados norvietnamitas y pasaron décadas en prisión. El incidente del Golfo de Tonquín se sucedió en los primeros días de aquel agosto. De hecho, se habla de dos enfrentamientos entre el USS Maddox y un grupo de lanchas patrulleras en un área disputada que Vietnam del Norte reclamaba como parte de su soberanía y que Estados Unidos no reconocía como tal. El incidente del 1 de agosto implicó el intercambio de disparos de baterías y lanchas patrulleras y el Maddox. Lo cierto es que ninguno de los disparos alcanzó sus objetivos.
Un segundo incidente, presuntamente ocurrido el 4 de agosto, en el que el Maddox disparó contra objetivos norvietnamitas que presumiblemente habrían atacado al Maddox. La información de ambos incidentes, el del 1 y el del 4 de agosto, fluyó rápidamente por el Pentágono y posteriormente por la Casa Blanca. El presidente Johnson estaba colérico, dados los acontecimientos en donde, como apunta Max Hastings, lo que más enfurecía a Washington era que una república socialista sin recursos pudiera ponerse al tú por tú frente a uno de los países más poderosos del mundo. Robert McNamara sabía bien, o al menos tenía manera, de desenmascarar que el incidente del 4 de agosto era completamente falso y que el del 1 de agosto había sido en realidad que algunas lanchas norcoreanas se habían acercado al Maddox, que a su vez estaba en una zona que la República Democrática de Vietnam consideraba de su territorio marítimo. Si McNamara y Johnson consideraron esto como parte de la estrategia de lo que vendría después, no es fácil saberlo. Algunas versiones consideran que fue Johnson el que aprovechó este momento para escalar la intervención en Vietnam. Otros atribuyen a McNamara la responsabilidad. Johnson se encontraba en el momento justo del inicio de su campaña presidencial de cara a la elección de noviembre y no pretendía verse como alguien débil frente a la opinión pública y principalmente frente al electorado republicano de los Estados Unidos. Lo cierto es que el 7 de agosto de 1964 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución del Golfo de Tonquín en la que confería al presidente Johnson la potestad de intervenir militarmente en Vietnam. Sin necesidad de una declaración de guerra, porque ahora en la era de la ONU no es como que sean muy populares o eficientes las declaraciones de guerra, dadas las limitaciones que ahora se establecen en el derecho internacional, pero sin necesidad de acudir a una declaración formal de guerra, Estados Unidos se había lanzado de nuevo a la cruzada en Vietnam. El incidente de Tonquín, sumado, claro está, a las políticas de carácter social de la administración de Johnson, le permitiría obtener la victoria más aplastante que el Partido Demócrata le ha propinado al republicano en toditita su historia. Al obtener 486 votos en el colegio electoral y más del 61% del voto popular, 23% por encima del republicano Goldwater, ningún candidato demócrata ha vuelto a obtener un resultado tan holgado en una elección presidencial. A partir de ese momento, se incrementó de manera exponencial el papel que Estados Unidos estaba desempeñando en Vietnam, al pasar ahora a la ofensiva directa. Entre 1965 y 1966, el gobierno de Johnson envió a 200,000 soldados a Vietnam cada año. A inicios de 1968 había 500,000 de soldados estadounidenses en Vietnam del Sur. Por su parte, Vietnam del Norte hacía uso de la ruta Ho Chi Minh para abastecer al Viet Cong de toda clase de armas, alimentos y recursos en general para librar esta guerra de guerrillas que ahora no solo era contra el gobierno establecido en Saigón, sino ahora contra los Estados Unidos. La Fuerza Aérea estadounidense hizo uso de toda clase de armas, incluido el napalm, un tipo de combustible pegajoso y por su composición muy duradero, de manera que se adhiere a todo lo que encuentra a su paso, incluyendo a las personas, animales, plantas que puedan ser sus víctimas, y arde a temperaturas que oscilan entre 800 y 1200 grados Celsius. El napalm no fue utilizado por primera vez en Vietnam, de hecho existía desde la Segunda Guerra Mundial, pero podemos decir que su uso se volvió mundialmente famoso en Vietnam,
en donde además se lanzaron más del doble del total de bombas que se lanzaron en Europa y Asia durante toda la Segunda Guerra Mundial. El 6 de septiembre de 1965, un despacho de prensa en Saigón publicó: en otra provincia del Delta hay una mujer que ha perdido ambos brazos por efecto del napalm. Sus párpados están quemados de tal manera que no puede cerrarlos. Cuando llega la hora de dormir, su familia le coloca una sábana sobre la cabeza. 2 de sus hijos murieron en el bombardeo aéreo que la mutiló. Pocos americanos se dan cuenta de lo que está haciendo su nación con su fuerza aérea en Vietnam del Sur. Cada día están muriendo civiles inocentes. Fin de cita. Hubo vastas extensiones de Vietnam del Sur que se consideraron zonas de fuego libre, por lo que cada hombre, mujer, niño o anciano vietnamita que se encontrara en ellas se consideraba enemigo y se lanzaban bombas a discreción. En las aldeas que fueran sospechosas de ser afines al Viet Cong se realizaban operaciones de búsqueda y destrucción. Los soldados estadounidenses removían todo lo que pudieran, sacaban a la gente de sus casas, mataban a todos los aldeanos en edad militar, quemaban las casas y las mujeres, niños y ancianos eran llevados a campos de refugiados. Los bombardeos estadounidenses hicieron que la Unión Soviética y China intensificaran su apoyo para Vietnam del Norte, que pronto fue el foco de atención por su férrea defensa del territorio y su manera de abanderar la causa del comunismo. Es importante decir que estos apoyos siempre fueron condicionales y que en ciertos momentos de la guerra la Unión Soviética y China tuvieron una ruptura de la que platicaremos en episodios posteriores. En Vietnam no había frentes definidos o posiciones que tomar. En realidad se trataba, y siempre se había tratado, de una guerra de guerrillas combinada con un concierto de atrocidades de guerra en la que ahora estaba embarcado el país más poderoso del mundo y autodenominado líder del mundo libre. Para Vietnam del Norte, el único objetivo irrenunciable era acabar con Vietnam del Sur, por lo que nunca aceptarían un pacto que dejara bien parado al régimen instaurado en Saigón. Durante 3 años, la Fuerza Aérea estadounidense intentó destruir la naciente industria de Vietnam del Norte con bombardeos sobre su territorio en lo que se conoce como la Operación Rolling Thunder, que fracasó estrepitosamente en 1968. 1968 sería, con creces, el año más álgido de esa década, no solo por los acontecimientos en Vietnam, pero en gran medida estos marcarían mucho de lo que ocurriría a continuación. Y es que en 1968 sería el año de la reelección de Johnson, quien, claro, tenía en cierta manera el compromiso de repetir su proeza electoral de 1964. Huelga decir que no lo logró. Es más, ni siquiera se presentó a la reelección debido a un incidente que marcaría el final de su carrera política y dejaría en claro la grave crisis moral que vivirá la sociedad estadounidense durante los años venideros. Y es que el 16 de marzo de 1968 ocurrió la matanza de My Lai, en la que soldados estadounidenses encabezados por el teniente William Calley obligaron a los habitantes de My Lai 4 a salir de sus casas, incluyendo ancianos y mujeres con bebés en brazos. Las mujeres fueron violadas, en algunos casos incluso de manera tumultuaria, en otros fueron mutiladas para posteriormente obligarlos a meterse en un hoyo y sistemáticamente fueron asesinados a tiros. El número de víctimas, como sucede en la mayor parte de incidentes de este tipo, es incierto, pero se estima que oscila entre las 300 y las 500. El teniente Calley falleció apenas el año pasado, fue juzgado en septiembre de 1969 por homicidio y condenado a cadena perpetua. La administración Nixon lo indultaría 3 años después.
Como tal, no se le imputaron crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Las atrocidades que el ejército de los Estados Unidos estaba haciendo en Vietnam estaban trascendiendo más allá del sudeste asiático, y pronto quedó en evidencia que las exigencias de alto al fuego en Vietnam no eran solo exigencias hippies que pudieran ser ignoradas, sino que, al igual que la lucha por los derechos civiles que tenía lugar también en ese momento, tenía razones fundadas para controvertir las acciones que Estados Unidos estaba desplegando en Vietnam. Y es que esta guerra no se luchó solamente con armas, sino también con imágenes e ideas. Fotografías como la de los niños huyendo del napalm en 1972 y la ejecución sumaria de un prisionero del Viet Cong en 1968 conmocionaron al mundo, mientras que las protestas antiguerra se multiplicaron en Estados Unidos y en otros países. La opinión pública se volvió en contra de la guerra, alimentada por la sensación de que era una lucha sin fin, sin sentido, y sobre todo que se trataba de una guerra injusta, aunque en realidad, ¿qué guerra es justa? En el frente interno de Estados Unidos, estas protestas no solo ganaban adeptos, sino que hacían que muchos de los convocados al servicio militar obligatorio buscaran evitarlo, aunque hay que decir, de acuerdo con Max Hastings, que la mayoría de los que eran reclutados acudían a la guerra no por obligación, sino con cierto grado de convicción. Pero esto no significa que no hubiera muchos casos de quienes buscaron eludir el servicio militar, ya fuera inscribiéndose en la universidad, casándose o incluso yéndose al extranjero. En enero de 1968 tuvo lugar la llamada ofensiva del Tet, un ataque coordinado por el Viet Cong y el ejército norvietnamita durante el Año Nuevo Lunar. Aunque militarmente fue un fracaso para los comunistas, el impacto psicológico en Estados Unidos fue devastador, erosionando la confianza en la victoria. La ofensiva del Tet fue la que marcó el inicio del intento de retirada de los Estados Unidos, retirada que se prolongaría por 7 largos años a costos altísimos. Todo esto, aunado a las masacres de que he hecho recuento, llevaron al presidente Lyndon B. Johnson a declinar la reelección a pesar del holgadísimo resultado electoral que obtuvo en 1964. Hay un dicho en política estadounidense y es que ningún demócrata le entrega a otro demócrata la presidencia de los Estados Unidos. Johnson no se presentó a la reelección y el electorado estadounidense se decantó por una cara conocida que ofrecía poner fin a la parte más impopular de la guerra en Vietnam. Richard Milhous Nixon, quien había sido el vicepresidente de Eisenhower y que juró el cargo como presidente el 20 de enero de 1969. La propuesta de Nixon no era terminar de una vez por todas con la guerra de Vietnam. No, de ninguna manera. En realidad, Nixon planteaba la posibilidad de regresar al esquema en el que Washington pagaba las cuentas, pero Vietnam del Sur fuera quien se encargara del trabajo sucio de acabar con el Viet Cong. Esto es a lo que nosotros conocemos o llamamos como vietnamización. Ya desde este punto comienzan las mesas de negociación en París para buscar una salida al conflicto. Como dijimos en el episodio anterior, un común denominador de todo este conflicto es la idea de atacar para salir lo mejor parados posibles de la mesa de negociación. La administración de Nixon, sin embargo, empezó a, en palabras de Max Hastings, perder a plazos, y diría yo, en incómodas mensualidades para, como se dice acá en México, pagar muchito, dado que nunca fue su intención terminar por completo con la guerra de Vietnam, sino sacar a Estados Unidos de allí de la forma menos vergonzosa posible.
Nixon pretendía llevar a cabo la vietnamización, pero al mismo tiempo se planteaba atacar la vía de suministros que el gobierno de Hanoi tenía para con el Vietcong, es decir, la ruta Ho Chi Minh que atraviesa por zonas de Laos y Camboya. La Fuerza Aérea estadounidense había intentado ya por 4 largos años acabar con la ruta Ho Chi Minh, pero con escaso éxito, porque cada vez que bombardeaban algún punto de la ruta, jóvenes zapadores acudían para repararla y encontrar nuevas vías para que el flujo de suministros fuera constante. Así que ahora la administración de Nixon se planteaba mandar efectivos a Camboya y Laos con la finalidad de iniciar operaciones terrestres sobre esta importante vía de suministros. Las operaciones tuvieron lugar en la primavera de 1970. En palabras del diplomático cautivo en Vietnam, Doug Ramsey, la incursión de Estados Unidos parecía representar o bien un salto a ciegas, o bien el intento cínico y oportunista de no ganar la guerra de Vietnam, sino sencillamente contribuir a retrasar la derrota, a expensas de Camboya, que tuvo que pagar un precio inadmisible. Fin de cita. Y es que esta operación podría haber tenido sentido al inicio de la guerra, pero con el conflicto tan avanzado, por mucho ingenio que puso el ejército estadounidense en minar la posibilidad de que la ruta Ho Chi Minh se mantuviera, simplemente no fue posible cortar esta vía de comunicación. Las tácticas empleadas fueron múltiples. Se usó tecnología de punta que detectaba los pasos o el sudor de las personas para poder dispararles, pero esta tecnología era poco eficiente en una selva tan densa y que solo los locales conocían a la perfección. Pero la operación en Camboya no fue únicamente sobre la vía Ho Chi Minh, porque en Camboya acababa de suceder un golpe de estado. El príncipe Norodom Sihanouk fue depuesto por el general Lon Nol, quien, contrario a lo que pudiera creerse, no hay evidencia de que este golpe de estado estuviera auspiciado por los Estados Unidos, pero vaya que les ayudó. Con la carta abierta para entrar en Camboya, la violencia escaló durante los meses siguientes con la intención de confiscar suministros a los vietnamitas. Es importante decir que, aunque la ruta Ho Chi Minh no se cortó definitivamente, las confiscaciones de suministros sí lograron buena parte del objetivo. De ahí que se considere a esta como una victoria táctica estadounidense, aunque en términos estratégicos fue un desastre. En Camboya estallaría una guerra civil. Tras la operación de Camboya, Estados Unidos no desistió en su interés por deshacerse de la ruta Ho Chi Minh y dirigió sus operaciones a Laos en la operación Lam Son 719 a inicios de 1971. En una acción concebida por el secretario de Estado Henry Kissinger, en donde se intentó aplicar con mayor amplitud la vietnamización, es decir, que fueran tropas de Vietnam del Sur y no tropas estadounidenses. Esta operación fue un rotundo fracaso. En 53 días de operación, los survietnamitas habían perdido a la mitad de sus efectivos y no habían conseguido sus objetivos. En vez de reforzar la posición de Estados Unidos en las negociaciones que estaban teniendo lugar en París, ahora estaban mucho más debilitados. En retrospectiva, el hierro más grande fue subestimar los riesgos de la operación Lam Son 719, además de una ineficiente espionaje, porque se sabe que dentro del territorio de Vietnam del Norte las fuerzas de Hanoi estaban debilitadas en extremo, pero que los comunistas de Laos estaban en su mejor forma. Errores estos que se atribuyeron a los vietnamitas y en última instancia a los mandos militares estadounidenses emplazados en Vietnam, Laos y Camboya,
Es decir, la administración Nixon nunca reconoció que había cometido errores garrafales en aquella fase de la guerra. Entre marzo y octubre de 1972 tuvo lugar la Operación de Pascua, en la que Vietnam del Norte atacó a Vietnam del Sur, en el año que implicará las mayores operaciones militares de esta guerra. Por un lado, la amplia Operación del Norte iniciada el Domingo de Pascua de 1972, de ahí el nombre. Por el otro, los bombardeos en las operaciones Linebacker 1 entre mayo y octubre y la Linebacker 2 en diciembre, ambos de 1972, con la finalidad de menguar los abastecimientos de Vietnam del Norte. Estas operaciones resultaban muy atractivas porque, a diferencia de las operaciones terrestres, tenían bajo costo de vidas de soldados estadounidenses y permitían generar presión hacia Vietnam del Norte en las negociaciones de París. Y es que en 1972 en Estados Unidos comenzaban a sonar las campanas de la reelección, a la que Nixon se presentaría en noviembre de ese año. El secretario de Estado, Henry Kissinger, consideraba que Nixon tenía el apoyo suficiente para reelegirse, pero no para gobernar. La perspectiva de que Nixon se reelegiría, aunado a las operaciones aéreas, fue un punto muy importante de las negociaciones en París, tanto para que Nixon continuara presionando con sus bombardeos como para que Vietnam del Norte amagara con levantarse de la mesa de negociaciones cada 2 por 3. Todo esto, sin embargo, no alteró sustancialmente el curso de la guerra. Las ofensivas del norte en la zona desmilitarizada tuvieron un relativo éxito y servirían de ensayo para lo que ocurriría a continuación. Y es que la salida de Estados Unidos estaba siendo lenta y dolorosa. La idea era sacar a sus soldados sin dar la imagen al mundo de que habían perdido la guerra, a pesar de que Nixon sabía tan bien como Kissinger que tan pronto Estados Unidos saliera de Vietnam, el gobierno de Saigón no podría resistir mucho tiempo. Como es de esperarse, Nixon se reeligió y la Conferencia de París alcanzó una serie de acuerdos que algunas de las partes no tenían intención de cumplir cabalmente. Por un lado, la salida de los soldados estadounidenses en un plazo de 60 días, intercambio de prisioneros, renuncia de Vietnam del Sur al territorio que estuviera ocupado por el Vietcong, la eliminación de minas estadounidenses en territorio vietnamita, entre otras cosas. El destino de Vietnam del Sur parecería sellado si no fuera porque en estos acuerdos de París se acordó que Estados Unidos podría seguir apoyando financieramente al gobierno de Saigón, aunque después de elecciones libres en este último. Los acuerdos de París marcaron el fin formal de la participación estadounidense, dejando un sur de Vietnam debilitado y vulnerable, y no marcaron el final de la guerra, pero postergaron por 2 años más lo que a la postre era inevitable. En la primavera de 1975, las fuerzas norvietnamitas lanzaron una ofensiva final que culminó con la caída de Saigón el 30 de aquel abril. Las imágenes de helicópteros evacuando desesperadamente a refugiados desde la embajada estadounidense se convirtieron en el epitafio visual de la guerra. Vietnam se reunificó bajo un gobierno comunista, pero el costo fue inmenso. Millones de muertos, ciudades y campos devastados y un pueblo traumatizado. En realidad dos, porque el pueblo norteamericano también quedó traumatizado con la guerra de Vietnam. Saigón se convertiría entonces en el símbolo de la derrota de Estados Unidos en una guerra que tomó 20 años perder y que había iniciado como una cruzada para mantener la colonia de Indochina francesa 2 décadas atrás.
Haré ahora una serie de comentarios históricos e historiográficos. Es interesante saber que algunos veteranos de Vietnam llegaron a creer que la guerra no se perdió en el frente, sino que se debió a una traición de las cúpulas gubernamentales y empresariales, una especie de leyenda de la puñalada trasera, como la que hubo en Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. No obstante, las lecciones de la guerra de Vietnam, si es que las hay, son de otro tipo. Nos guste o no, la guerra de Vietnam la perdieron los Estados Unidos, no hay forma de negarlo, pero tampoco hay forma de negar que el régimen que sucedió a la caída de Saigón y a la reunificación de Vietnam no fue ni de lejos el paraíso comunista que podría llegar a pensarse. De hecho, cuando uno observa el frente interno de los Estados Unidos, se da cuenta de que había un lugar común de señalar las múltiples atrocidades que cometía el ejército estadounidense en Vietnam y alabar los regímenes de Castro o de Mao y tener en los altares a Stalin o al Che Guevara. Es decir, el pensamiento dicotómico permeaba y a veces aún permea en las discusiones que puede haber respecto a la guerra de Vietnam. Por otro lado, tenemos un frente interno vietnamita completamente nacionalista, que supo capitalizar las molestias del pueblo en contra de un enemigo común. Además que la brutalidad del régimen de Hanoi fue de magnitudes inconmensurables no solo para con los prisioneros de guerra estadounidenses, sino también para los survietnamitas. Las consecuencias para el nuevo país reunificado no fueron halagüeñas. Los saqueos y la imposición del comunismo tras la caída de Saigón se sumaron a la aparición de campos de reeducación, siguiendo el esquema de la Revolución Cultural China, en donde en estos campos se encerraba a los opositores al régimen, los críticos al gobierno o directamente contrarrevolucionarios. Estos campos eran de trabajos forzados y persistieron durante largo tiempo. Otra cuestión es que a partir de Vietnam no hay muchas guerras exitosas en el haber de los Estados Unidos. En palabras de Max Hastings, a veces se dice que no hay paralelos entre Vietnam y las batallas de Occidente en el siglo XXI en Irak y Afganistán. Pero hay uno evidente, que Estados Unidos y sus aliados viven dificultades crónicas para traducir las victorias del campo de batalla en entidades políticas sostenibles. Fin de cita. Y es que sabemos que a la salida de Estados Unidos de Vietnam no había manera de sostener eficazmente a Saigón a pesar del apoyo económico que Washington intentó darle, y que el régimen de Vietnam del Sur realmente no tenía nada que ofrecer a sus ciudadanos al ser un títere de Estados Unidos. Similares cuestiones pasaron en las guerras siguientes en las que intervinieron los Estados Unidos. Un claro ejemplo es la salida de Kabul, ocurrida en septiembre de 2021, 20 años después del inicio de aquella guerra tras los atentados del 11 de septiembre. Las imágenes del escape de Kabul y Saigón presentan tantos paralelismos porque la premisa es innegable. Estados Unidos perdió esas guerras. En el caso de Vietnam, fueron 5 sujetos los que pasaron por la oficina oval antes de ver terminada la guerra en Vietnam y además perderla. Finalmente, podemos hablar de cómo las decisiones tomadas en Washington respecto a Vietnam nunca o casi nunca tomaron en cuenta realmente al pueblo vietnamita, que siempre fue de baja o nula prioridad en la oficina oval, sino que esas decisiones en muchos casos fueron decisiones políticas internas. Nixon aplazó más de lo debido las negociaciones de París para conseguir la reelección en 1972, aunque se sabe que ni Nixon ni Kissinger consideraban de utilidad que Estados Unidos siguiera en guerra después de las elecciones. Richard Nixon dimitió a la presidencia de Estados Unidos
por razones un tanto distintas a la guerra de Vietnam, aunque podemos decir que su escasa popularidad post-presidencia se debe en mucho a Vietnam, aunque también al escándalo Watergate, pero eso será en el próximo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, así como a compartir el contenido si es de tu agrado. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía consultada por estricto orden alfabético del apellido del autor es Max Hastings, La Guerra de Vietnam, una tragedia épica. John Lewis Gaddis, Nueva Historia de la Guerra Fría. La cita de Nicolás Maquiavelo proviene de la edición de El Príncipe de Alianza Editorial, traducción de Miguel Ángel Granada, capítulo 8.